desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo, amadores de placeres más bien que amadores de Dios, teniendo una forma de devoción piadosa, pero resultando falsos a su poder. Y de estos, apártate. Si usted pudo notar aquí, en este pasaje se mencionan unas 19 características diferentes. Pero antes de examinar estas características y ver cómo o qué es lo que podemos aprender de este cuadro completo, note cómo dijo el apóstol Pablo en el versículo 1, donde dice: en los últimos días se iban a presentar tiempos críticos, difíciles de manejar. Pero tal vez alguien pudiera objetar: ¿a qué últimos días se está refiriendo Pablo aquí? Ya que han habido muchos últimos días. Por ejemplo, tal vez los últimos días de un rey o los últimos días de una dinastía. La Biblia incluso, como ya analizamos, habla de los últimos días del sistema judío. Sin embargo, Jesús colocó la base para que entendiéramos que los últimos días que Pablo mencionó en 1 Timoteo 3:1 se refieren a los tiempos de ahora. Y lo hizo con la parábola del trigo y la mala hierba, que encontramos en Mateo 13:24 al 30. Ahí Jesús mencionó que ambas semillas se iban a sembrar en un campo y se les iba a dejar que crecieran juntas. Jesús dijo que el trigo y la mala hierba iban a representar a dos clases de personas: a cristianos verdaderos y a cristianos falsos. Ahora, ¿por qué mencionamos esta parábola de Jesús? Porque esta nos ayuda a determinar, por así decirlo, que iba a pasar un largo periodo antes de la conclusión del sistema de cosas. Cuando llegara a la conclusión de ese sistema de cosas, iba a haber brotado algo a plenitud. ¿Qué sería esto que iba a brotar? Nada más y nada menos que la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El apartarse del cristianismo verdadero, lo cual iba a resultar sin duda en una cosecha grande de iniquidad. Ahora bien, otras profecías bíblicas también confirman que esta apostasía ocurriría durante los últimos días del sistema inicuo. Ahora, hermanos, las características predichas acá en 2 de Timoteo llevan casi o más de un siglo viéndose. De hecho, han llegado a todos los rincones del planeta y cada vez son más notorios. Veamos solo algunos ejemplos. La violencia y la inmoralidad extrema están a la orden del día, ¿no es cierto? Algunos buscan parecer ser los más feroces, los más obscenos o hasta los más despiadados. Los programas de televisión que antes se consideraban inaceptables, ¿no es cierto que ahora son para toda la familia? Antes, a los padres les preocupaban que sus hijos bebieran, fumaran o hasta bailaran de manera sensual. Ahora, lo preocupante son los titulares escalofriantes que se han vuelto el pan de cada día. Como por ejemplo, un estudiante de 15 años dispara contra sus compañeros de clase, deja 2 muertos y 13 heridos. Ahora note cómo concuerda este periódico Financial Times de Inglaterra con lo que dice 2 de Timoteo 3:2, donde menciona que las personas iban a ser amadoras de sí mismas. Y cito: las personas están más empeñadas en hacer las cosas a su manera, se creen dioses y esperan que se les trate como tales. Veamos otra más. La revista American Educator de Estados Unidos muestra otra característica que vimos aquí en 2 de Timoteo y cita así: los padres se sienten desconcertados cuando ven a su hijo de 4 años dándoles órdenes a ellos como si fuera el rey Luis XV y a sus hermanitos de 8 años gritándole los odio. Veamos un ejemplo más. La revista electrónica Boundless concuerda con lo que dice 2 de Timoteo 3:4,
donde dice que las personas iban a ser amadoras de placeres más bien que amadores de Dios. Y note lo que dice: la liberación sexual se ha convertido en una cruzada moral, donde el enemigo es la moralidad cristiana. Con lo que hemos analizado hasta aquí, no hay duda de que las profecías bíblicas nos muestran a cada uno de nosotros claramente de que estamos viviendo en los últimos días de este sistema. Pero entonces la pregunta del millón es: ¿qué debemos hacer cada uno de nosotros para poder sobrevivir? Bueno, debemos tomar las medidas necesarias porque a pesar de todas estas pruebas que vimos, muchas personas se burlan, como debió de ocurrir, ¿verdad?, en el siglo I, cuando Jerusalén fue destruida. Acompáñenme por favor a Segunda de Pedro, a la lectura de Segunda de Pedro, el capítulo 3. Segunda de Pedro, el capítulo 3, los versículos 3 y 4. Porque ustedes saben esto primero, que en los últimos días vendrán burlones con su burla, procediendo según sus propios deseos, y diciendo: ¿dónde está esa prometida presencia de Él? Pues, desde el día en que nuestros antepasados se murieron en la muerte, todas las cosas continúan exactamente como desde el principio de la creación. ¿Y no es cierto, hermanos, que eso es lo que vemos cuando salimos al ministerio? Las personas se burlan de nosotros y dicen que las condiciones del mundo siempre han estado así y que van a seguir iguales. Pero eso no debe desanimarnos a cada uno de nosotros. Si queremos sobrevivir, es fundamental que demostremos una buena conducta y lealtad, ya que nosotros sí estamos convencidos de que estamos viviendo en los últimos días. Y note lo que se nos anima aquí a hacer aquí mismo en Segunda de Pedro, el capítulo 3. Ahora vamos a estar analizando los versículos 11 y 12, la parte A. Versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas hacían de ser disueltas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa, esperando y teniendo muy presente la presencia del día de Jehová? Y sí, hermanos, muchas personas alrededor del mundo ya se han dado cuenta de que está muy cerca la destrucción del mundo y hasta han hecho grandes cambios. Pero, ¿qué hay de cada uno de nosotros, tal vez si llevamos algún tiempo más en la verdad? Debemos mantenernos en guardia y no preocuparnos demasiado por las inquietudes del vivir diario. En vista de lo adentrado que estamos en el tiempo del fin, necesitamos más que nunca poder fortalecer nuestro sentido de urgencia. Y pongamos un ejemplo para ello. Pensemos en el caso de un soldado. Como en tiempo de paz el soldado no sufre ni tensión ni el peligro de la batalla, podría perder de vista la necesidad de mantenerse alerta, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría entonces si de pronto se le llama a la guerra? ¿No es cierto que su falta de preparación podría costarle la vida? Lo mismo sucede hoy en día en sentido espiritual. Si permitimos que nuestro sentido de urgencia se vaya debilitando, quizás no estemos preparados para rechazar los ataques de Satanás. Y de repente venga el día de Jehová y nos agarre desprevenidos. Por lo tanto, si alguien ha estado retrayéndose de seguir a Jehová, ahora es el momento de que lo busque de nuevo. Por eso, el apóstol Pedro nos exhortó en 2 de Pedro 3, 11 y 12, que ya leímos anteriormente, a seguir teniendo muy presente la presencia del día de Jehová. Pero, ¿cómo podemos lograrlo? Bueno, una manera es efectuando actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa. ¿Cuáles son? Bueno, manteniéndonos ocupados en actividades cristianas que nos ayudan a esperar con anhelo de que venga ese día. Y es interesante notar, hermanos, que la palabra griega que se traduce teniendo muy presente significa literalmente el término acelerándose.
Es cierto que aunque ninguno de nosotros podemos hacer que se acelere el día de Jehová, lo que sí podemos hacer es estar ocupados y de esa manera nos pasará deprisa el tiempo. Este es el momento de poner manos a la obra y ser leales a fin de poder sobrevivir. Acompáñenme por favor al último texto, ahí mismo en 2 de Pedro, el capítulo 3, y ahora estaremos analizando el versículo 14. Por eso, amados, ya que están esperando estas cosas, hagan lo sumo posible para que finalmente Él los halle inmaculados y sin tacha y en paz. ¿No es cierto que debemos tomar muy en serio este consejo que el apóstol Pedro dio a sus amados hermanos? Donde dijo, hagan lo sumo posible para que finalmente Dios los halle inmaculados y sin tacha y en paz. Es decir, limpios de toda la suciedad del mundo de Satanás. Por ejemplo, Jehová sabe muy bien que debemos combatir los malos deseos para que no se apoderen de nuestro corazón. Como cristianos, sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Por eso no nos sorprende que este mundo esté tan obsesionado con las cosas que Jehová tanto odia, como la codicia, la depravación sexual y la violencia. Y quisiera citar unas palabras textualmente que se hallan en la Atalaya del 2010, en el artículo del 15 de julio, y cito, la estrategia de Satanás podría resumirse en estas palabras, si no logro intimidar a los siervos de Dios, tal vez logre corromperlos. ¿Y no fue eso exactamente lo que le sucedió a algunos cristianos de la congregación de Pérgamo? Por lo tanto, hermanos, es el momento que nos mantengamos alerta. No podemos bajar la guardia. Muy bien, hasta aquí hemos analizado varios puntos. Cómo la supervivencia es un tema de interés para cada uno de nosotros. También vimos cómo Jesús predijo el fin del sistema de cosas judíos y cómo lo que Jesús profetizó se está cumpliendo hoy en nuestros días. Y más aún, analizamos los hechos que demuestran que estamos viviendo en los últimos días. Por lo tanto, no hay ninguna duda. El sistema de Satanás está a punto de desaparecer y su fin va a tomar por sorpresa a quienes no acepten las pruebas de que estamos viviendo en los últimos días. Y queremos tomar muy a pecho lo que Jesús mencionó en el libro de Juan 17:3, que todos conocemos muy bien, donde dice que para obtener la vida necesitamos adquirir un conocimiento de Jehová como de su Hijo Jesucristo. Por esa razón, lo mejor que podemos hacer hoy es aprender más acerca de Jehová y de lo que Él espera de cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿sobreviviremos o sobreviviré yo a los últimos días? Eso dependerá de cada uno de nosotros.